el versículo 27 donde menciona, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Señor, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu presencia. Te pedimos, Señor, que en esta noche podamos llevar a tu palabra, Señor, tal cual como tú la quieres. Y te pedimos que por misericordia nos ayudes con el internet, Señor. Estamos fuera de Bogotá y no ha sido fácil la señal en estos 2 días, Señor. Pero aquí estamos, Padre, y entregamos, Señor, este momento para que tú seas, Señor, hablando a través de mí y que la señal, Padre, esté siempre permanente y pueda llegar a cada uno de los hogares, tanto aquí en Colombia como en Estados Unidos. Bendito Señor, para usted sea la gloria y la honra, en el santísimo nombre de su Hijo amado Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hoy estamos aquí con mi familia, estamos desde ayer viajando casi todo el tiempo por las montañas y no ha sido fácil la señal. Hemos corrido para estar ayer inclusive en parejas, porque en los sitios donde hemos estado casi no hay señal. Hoy estamos en otro lugar y no cogía la señal aquí donde estamos, entonces por eso pedimos la oración, porque estamos con los datos de María Daniela, porque los míos como que no funcionan muy bien, no sé si es el plan o qué, pero bueno, estamos aquí gracias al Eterno. Hemos venido con una serie de enseñanzas y el Señor nos ha llevado a una secuencia de las mismas. Hace 15 días hablamos acerca de llevar el desafío de la Torá a nuestro hogar, a nuestros amigos y a nuestros familiares. Hace 8 días el Señor nos llevó también a mirar por qué debemos repetir constantemente la enseñanza de la Torá de la ley. Y hoy nuestro tema que tiene el Eterno para nosotros se llama el vacío espiritual y el amor a mi hogar. Fíjese que nos está llevando el Señor a reforzar lo que se está haciendo en parejas, porque en estos tiempos fortalecernos nosotros espiritualmente y fortalecer a nuestros seres queridos, a nuestro grupo familiar, a nuestros amigos es muy importante. Entonces, vamos a hablar acerca del vacío espiritual que hay en cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Y también vamos a hablar acerca del amor en mi casa y los míos. Comencemos con el vacío espiritual que hay en cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Para poder analizar el trasfondo, por qué se crean vacíos espirituales en mi vida, en mi hogar, es importante que retomemos la historia del pueblo de Israel y por qué nace ese vacío espiritual. Cuando nosotros les voy a pedir que tomen nota de los versículos y ustedes los puedan en sus hogares repasar. Recuerden, mis hermanos, que estamos grabando las enseñanzas. Si usted no se puede estar con nosotros los sábados a las 5 de la mañana o en esta reunión, usted puede escribirme a mi WhatsApp o al de Daniel Borges y con gusto le estaremos enviando las enseñanzas porque se están grabando. Pero fíjese que en Éxodo 12:49 el Eterno dice lo siguiente: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre nosotros. Entonces fíjese que el Señor estaba entregando la Torá, pero le dice al pueblo, la misma ley será para el natural, o sea, el procedente que venía de esas 12 tribus, como para el extranjero que esté entre nosotros, porque recuerden que cuando salen de Egipto, salieron los hijos del Eterno, o sea, la generación de esas 12 tribus, pero también salieron egipcios, es decir, que no conocían del Eterno. Entonces, fíjense que la ley del Señor era tanto para los hijos del Señor
como para los gentiles, porque realmente ellos no conocían de las cosas del Eterno. Cuando nosotros miramos en Jeremías 11:6, el Señor dice lo siguiente: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebrantó sus ramas. Entonces fíjese que en Jeremías 11:16 el Señor llama al pueblo, a su pueblo, a Israel, como el olivo verde. Vamos a tomar eso, que cuando estudiamos el Shabbat en los grupos, pues ya tenemos una mejor idea, pero porque hay gente nueva aquí, están con nosotros, entonces lo estamos compartiendo. Entonces en Jeremías 11:16, el Señor compara a Israel. ¿Israel quién era? La generación producto de las 12 tribus de Jacob. Y le dice a ellos que se llaman el olivo verde. Ya en el Nuevo Testamento, o en el Brit Hadashai, en Romanos 11, del 17 al 18, mire lo que dice el Mesías a través del apóstol. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, ni te jactes, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, en Romanos nos está hablando de que los que no conocíamos del Mesías, pero cuando lo aceptamos, el Señor nos dice que somos olivo verde y que nosotros fuimos injertados al olivo verde que es Israel. Entonces, haz de cuenta, esta es la mata, este es el olivo. Nosotros, cuando no conocíamos del Señor y en el momento en que lo recibimos, somos injertados al olivo verde y por eso somos llamados olivo silvestre. Y dice que el olivo silvestre no se jacte del olivo verde, que es la raíz. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en muchas congregaciones y muchas enseñanzas nos dicen que nosotros los cristianos en la nueva iglesia reemplaza a Israel, y no es cierto, porque aquí nos está diciendo el Eterno inclusive que nosotros, ese olivo verde, ese olivo silvestre, somos injertados, perdón, lo contrario, somos injertados en el pueblo de Israel. ¿Qué hace que nosotros seamos injertados? Lo que nos dice en Efesios 2, a través de la sangre de Mesías, cuando lo recibimos somos injertados. Entonces, si nos fijamos, el Señor tenía algo importante con el pueblo de Israel. Y el Señor, recordamos nuevamente que el pueblo de Israel estaba conformado por la generación de las 12 tribus. Y lo que el Señor quería era que sus hijos, en otras palabras, su hogar, que es Israel, fuera luz para las naciones. ¿Dónde analizamos esto? En Isaías 42:6, miren lo que el Eterno le habla al pueblo. Ya tenemos claro quién es el olivo verde, que es Israel, nosotros el olivo silvestre injertado por medio de la sangre. Pero miren lo que el Señor le dice al olivo verde, o sea, a Israel, a la heredad de Jacob. ¿Qué le dice? Por medio del profeta Isaías: yo Yahweh te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Entonces, si nos damos cuenta, lo que el Eterno pretendía con su pueblo, con esas 12 tribus, era que ellos fueran luz para las naciones. Y no fue diferente a lo que Mesías también quería cuando retomó las enseñanzas de su Torá allí donde estaba en Israel. ¿Por qué? Porque el Señor en Mateo 5:14, el Mesías, mire lo que le dice al pueblo.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, si nos damos cuenta, la finalidad tanto del pueblo del Eterno, la conformación de las 12 tribus y aquellos que somos injertados en alguna de ellas, la misión es la misma, tanto para esa época que quería el Señor como para esta época, y es que nosotros, tú y yo, y los nuestros, porque es que no le estaba hablando únicamente a las cabezas de los hijos de Jacob, sino a ellos y a su heredad, a su núcleo familiar, a su descendencia. ¿Qué les estaba diciendo? Que fuéramos luz para las naciones. Entonces era muy clara lo que el Eterno pretendía, por eso saca al pueblo, lo instruye. Moisés se encarga de repetirles, como vimos en la Torá, con la finalidad de que esa nación conformada por el pueblo del Eterno, por las 12 tribus, fueran luz para las naciones. Pero el pueblo falló, como lo hemos estudiado siempre, porque es que el pueblo lo que hizo fue, en lugar de centrarse en las cosas del Eterno, no fue luz. El pueblo tuvo una idolatría, tuvo paganismo, rebeldía, y no fue testimonio de la palabra ni del Eterno. Cuando yo no soy testimonio de la palabra, eso es como decir, no soy testimonio del mismo Eterno. ¿Por qué? Porque fíjese que tanto ellos como el núcleo familiar se convirtieron y se dedicaron a hacer actividades involucradas a hacer idolatría. ¿Quiénes? Todo el grupo familiar. Lo que hacían era eso, apartarse del Señor, y el grupo familiar se dedicaban, era todos los miembros, a la idolatría, al paganismo, a la rebeldía. Entonces fíjese que el mismo Eterno Yahshua notó esto cuando estaba en Israel, cuando estaba allí y estaba evangelizando. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor lo pronunció en Mateo 15, del 8 al 9, y lo voy a leer a favor de ustedes. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. ¿Sí? Se alejaron de las cosas del Eterno, de su Torah, y lo que comenzaron a enseñarle a su núcleo familiar, a llevar a su núcleo familiar, fueron enseñanzas y costumbres de hombres. Los profetas, como hemos dicho, reargüían al pueblo para que volvieran y vivieran, tuvieran esa convivencia real y pura con el Eterno. Pero vemos que esto una y otra vez ha fallado. Entonces, fíjese que a raíz de eso, el núcleo familiar, el pueblo, fueron esclavizados y han tenido durante toda la historia de Israel, y ya lo estudiamos el año pasado, guerras, persecuciones. Ha sido algo espiritual, como decimos, todos contra Israel. Si usted se fija, hace unos días le dije que lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, y fíjese que es un problema político, económico. Israel no tenía por qué estar involucrado, pero ustedes vieron en las noticias de que en un tiempo Israel fue noticia. ¿Por qué? Porque Ucrania le decía: usted tiene que apoyarme a mí, porque cuando estuvieron en la persecución, Ucrania refugió a muchos de nuestros hermanos de Judá. Y el presidente de Ucrania estaba exigiéndole eso allí al ministro de Israel. Entonces, teniendo este contexto de por qué se presentó en ese vacío espiritual en el pueblo, teniendo en cuenta lo que sucedió,
Ahora comencemos a analizar lo que sucede conmigo y con mi hogar. ¿Por qué hay vacío espiritual en mi vida y en mi núcleo familiar? Entonces, si nosotros vemos realmente este mundo cada día más sufre un gran vacío espiritual y que lleva a la mayoría de las personas frenéticamente a buscar otros medios para llenar los vacíos espirituales, como que relajación, comida, vinos, temas sexuales, que eso hoy en día es bastante acentuado, reuniones, paseos, compras, temas digitales, todo lo que tiene que ver con el internet. Si usted se da cuenta, estamos ahorita en un mundo de una depresión económica muy fuerte. Estamos viendo que se está moviendo demasiado lo que son la guerra entre las potencias. Vemos que hay desplazamiento de todo el armamento de este país contra este país. Vemos que las luchas comerciales, las luchas por el poder son grandes. Pero si nos damos cuenta, usted le pregunta a la mayoría de las personas, bueno, ¿y si viste la noticia? No, porque no es el tema importante. ¿Sabías que se dedican más a mirar Instagram, Facebook, a publicar las cosas? TikTok es que se dice, TikTok, de eso sí lo sabemos, pero lo que está sucediendo alrededor, la mayoría somos muy ingenuos, no nos interesa, no tenemos el conocimiento. Entonces fíjese que hoy en día el vacío que hay espiritual, la mayoría lo están llevando a diferentes frentes, incluso trabajar más, incluso dedicarse totalmente a estudiar. Entonces, realmente pasear, estudiar, trabajar, divertirse, mirar de vez en cuando redes, pues no es malo. Pero es malo cuando sustituyen totalmente las cosas espirituales, y eso es una alerta que tenemos que tener. Entonces fíjese que toda esta mezcla de fusiones, de todo lo que nos llevan a crear un vacío espiritual y a sentirnos totalmente aislados del Eterno, porque lo demás nos está llenando, y eso que nos está llenando más que inclusive las cosas del Eterno, pues definitivamente va creando una brecha entre la comunicación y la relación entre el Eterno y yo. Y si yo soy cabeza de familia, pues eso se permea a mi grupo familiar. Entonces fíjese que hay veces esos vacíos espirituales llevan a perder incluso el sentido de la vida en muchas cosas. Una persona que pasa por situaciones críticas y emocionales, inclusive pierde el sentido de la vida, el horizonte. Y cuando se llega a ese punto, lo único que generamos son error tras error en la toma de las decisiones. Otra consecuencia que nos lleva es que muchas de las personas, cuando tienen los vacíos espirituales, la falta de comunión con el Eterno, pues los llevan a comportamientos, puede ser de agresividad, demasiado sensibles a todo, por todo se sienten, o inclusive llegan al punto de la indiferencia, llegan a un punto donde se sienten desmotivados y pasan a volverse tal vez a una enfermedad mental que le traen vacíos personales y hasta no querer desear la vida. Y si usted se fija, sobre todo en los artistas y todos ellos que no tienen la comunión con el Eterno, fíjese que la mayoría de ellos sufre de estas cosas. Y cada vez que, vuelvo y repito, yo me alejo de las cosas del Eterno, de esa comunión, de ese querer el conocimiento, el vacío es mayor y yo me puedo comenzar, ese vacío espiritual lo estoy llenando con otras cosas. Entonces,
Fíjese que hay inclusive el vacío espiritual, el amor, sentir el amor del Eterno. Incluso usted puede encontrar personas en el camino donde son adictos a enamorarse fácilmente. Podemos conocer personas que en el trayecto de un año, el trayecto de una vida, han tenido relaciones 10, 15, 20, 5, 8, 10. Fíjese que esos son vacíos también que crean hoy. Entonces, todo aquello que les ayuda como a llenar esos vacíos y a satisfacer, pues entonces se desbocan, y por eso es que le digo que cometemos errores tras errores. Por ejemplo, salen de una relación y entran a otra, y entran a otra, y entran a otra. Esos son vacíos. El sentirse víctima, la facilidad a comprar. Hoy vemos programas de televisión donde son compradores impulsivos que viven casi en un basurero. Esos son vacíos. Entonces las compras, el deseo de comprar así no requieran, le llena esos vacíos a las personas. Entonces, otro vacío es la persona que anda buscando religiones. Encontramos que hay personas que, aunque sean pensamientos irracionales, ideas exóticas, ellos, por llenar vacíos, se meten a cualquier religión, así sea irracional. No, porque es exótica. Y muchas veces ni saben la visión ni la misión, digámoslo así, de esas religiones. Y fíjese que la palabra es muy clara con respecto a esto. Cuando los invito a que lean el libro del Eclesiastés. Es un libro que habla acerca como de la vanidad, de la vanidad de vanidades, habla que hay en este mundo. Porque nos desfocamos en que inclusive un ser humano llene nuestros vacíos emocionales. Y de eso es lo que habla el libro de Eclesiastés. Y tomé un versículo muy adecuado para esto y dice Eclesiastés 1 del 8 al 9. Y mire lo que dice: todas las cosas son fatigosas, más que lo que el hombre puede expresar. ¿Sí? Todas las cosas son fatigosas. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Entonces, cuando una persona quiere llenar esos vacíos, nunca se van a saciar ni de ver ni de oír las cosas diferentes al Eterno. Quiero trabajar más para tener más, que no es mal, para tener una casa, que no es mal, pero entonces me enfoco en eso y pierdo la comunión. Entonces, la prosperidad, el dinero, son las cosas que me están llenando los vacíos que yo tengo. Y al ocupar ese lugar, pues comienza a surgir un vacío espiritual en mi vida. Y quiero que ustedes en esta noche me entiendan sin distorsionar lo que les voy a decir. Les pido que seamos maduros espirituales en lo que les voy a decir. Mire, a veces la esposa entrona a su esposo y a sus hijos como Dios, o el esposo a su esposa y a sus hijos, o los dos a sus hijos, y se vuelve lo importante y se desplaza al Eterno. Y fíjese que debe ser lo contrario. El Eterno tiene que estar en primer lugar para que mi hogar funcione y la relación se fundamente en él, porque es que así hay valores. Entonces, sigamos lo que dice Eclesiastés. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Se dan cuenta lo que dice el libro de Eclesiastés? La vanidad de vanidades, nos llenamos de ella y es la prioridad de nuestras vidas para saciar nuestras necesidades, que depende de la manera en que la llevemos, es sano. Pero cuando dejamos que eso ocupe en primer lugar y desplazamos al Señor, cuando se crea el vacío espiritual, pues no es lo correcto, mis hermanos.
Fíjese que, por ejemplo, muchos hemos ido a retiros espirituales, los que hacíamos esos retiros. Salimos, hay liberaciones que se hacían antes, ¿se acuerdan? Se hacían sanidades interiores. Y fíjese que eso era importante, claro, pero como en las charlas que se daban, fíjese que el tema era lo que estaba en mí, mis necesidades. Entonces muchos salíamos diciendo, estoy volando espiritualmente. Porque en ese momento el enfoque era hacia mi necesidad, pero cometíamos errores en esos eventos de retiro, y se cometen muchos errores en esos eventos de retiro porque se enfocan en saciar únicamente el momento de la necesidad, y por eso es que decimos salimos volando espiritualmente. Pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los que salíamos de esos eventos, a la semana estábamos cometiendo los mismos pecados y los mismos errores antes de ir a esos retiros, porque estábamos haciendo ese vacío que sentíamos y llorábamos y clamábamos, inclusive hacíamos promesas al Eterno llorando, yo te prometo, y a los 8 días se nos olvidaba. ¿Por qué? Porque fíjese que en esos retiros nos faltaba algo importante, y era llevarnos a la conciencia qué producía ese vacío, y también que yo pudiera determinar mi responsabilidad del por qué yo estaba en pecado o sufriendo. Y también faltaba de que nos llevaran a confrontar todo eso bajo las escrituras, ¿no? Porque es muy bonito cuando todos nos lo dicen en la manera que queremos, pero nos faltaba ese sentido de que nos confrontaran. Mira, si estás pasando esto es porque te equivocaste en esto, porque no estás con palabra en esto, porque es que mira lo que dice el Señor. Realmente nos faltaba. Pero bendito sea el Señor que ya estamos entendiendo cómo debemos hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, fíjese que volvamos al vacío espiritual y el amor de mi hogar. Entonces, fíjese que cuando dos personas comienzan a florecer el amor en la pareja, a enamorarse por alguien de verdad, y el amor hacia nuestros hijos, también ese amor de verdad, fíjese que lo tenemos bien claro, ese amor. ¿Por qué? Porque en el fondo de cada uno de nosotros sabemos que existen tesoros escondidos que revelan cuando yo realmente amo de verdad. Cuando yo realmente amo de verdad a una persona, uno lo siente. Por eso es que me caso con ella, me uno con ella, porque en el fondo de mi corazón esos tesoros que tengo me motivan a amarla y a querer dar un paso más adelante. Entonces, y luchamos por ese amor, y luchamos por mantenerlo, y luchamos y no permitimos que nadie lo separe. Pero fíjese que después de un tiempo vienen también periodos en donde tal vez los problemas en una relación, las discusiones, las tensiones entre ellos, inclusive la familia influye muchísimo también allí, esas tensiones. También experimentamos momentos en los cuales ese amor tan profundo ciertamente comienza a endurecerse, ¿cierto que sí? Por periodos. Y lo grave es que si el periodo se acentúa, pues es gravísimo. ¿Por qué lo llevo a todo esto? Porque así es la relación con el Mesías. La falta del verdadero amor hacia el Eterno y hacia su Hijo Mesías es lo que me lleva a un vacío espiritual, igual que como cuando tú te enamoraste con ella y tú eras un amor verdadero, pero al cabo del tiempo nos vamos conociendo más, hay discusiones,
hay problemas, hay tensiones. Y si yo no tengo el soporte del Eterno, esa vida de comunión, fíjese que yo puedo experimentar vacíos de amor en mi hogar o en una relación, aquellos que no son casados. Entonces fíjese que eso mismo es lo que pasa cuando hay un vacío espiritual, cuando falta el verdadero amor hacia el Eterno. Cuando yo digo que las cosas externas o mis necesidades desplacen el amor del Señor y las coloco en primer lugar, como en tu hogar. Cuando el hombre llega y dice, pero yo estoy llevando, o la mujer, yo estoy llevando el dinero al hogar, pero pocas veces lo ven. Pocas veces comparten entre semana. Cada 2 meses pueden salir o cada fin de semana y hay la ausencia. Fíjese que eso mismo el Eterno lo nota en nosotros porque Él conoce cuando la llama del amor se está apagando por parte de nosotros en el Eterno. Es cuando comienza ese vacío espiritual. Y si yo no me pongo a trabajar en ello, la brecha cada día se va haciendo más larga. Entonces, yo tengo que calcular qué grado de vacío espiritual tengo en mi vida o cómo está la brecha entre el Señor y yo, mi comunión, mi crecimiento espiritual. Mire, un ejemplo de esto es mirar el vaso, si está lleno, vacío, un cuarto, un tercio, o qué tanto está. El sacerdote del hogar debe comenzar a iniciar esta tarea. O cada uno de nosotros, porque el vacío dije que era para mí y para mi hogar. El sacerdote tiene que comenzar a mirar el vaso. Y fíjense que esto es cuando hacen un experimento, colocan el vaso y le dice, ¿para ti está lleno, medio lleno o le falta? Entonces fíjense que uno le puede preguntar al esposo, bueno, ¿cómo está tu crecimiento espiritual en tu casa? ¿O hay vacío? Y él puede decir, pues, no, nosotros oramos antes de comer, antes de salir, yo dedico unos minuticos y le oro al Señor. No, estamos bien. Pero si usted le preguntara a la esposa, dice, pues no, hay discusiones, pero no, estamos bien, ahí vamos aprendiendo. ¿Se dan cuenta que la percepción de los dos fue muy diferente? Con la misma pregunta. Entonces, fíjese que, y si le preguntamos de los hijos, pueden decir uno de ellos, no, él siempre ora antes de comer. Ellos son respetuosos, entonces estamos bien en las cosas del Eterno. Y si nosotros damos cuenta, fíjese que eso no mide si hay un vacío espiritual. ¿Qué es lo que mide si hay un vacío espiritual? ¿Con qué yo puedo medir si realmente hay un vacío en mi vida o en mi familia? Usted tiene que confrontarlo con las Sagradas Escrituras, porque ella es lo que le dice si usted está bien o si usted está mal, porque la percepción de cada uno es muy diferente. Y fíjese que muchos libros de las Escrituras, estos días estamos estudiando con el grupo de Estados Unidos el libro de Sofonías. Y fíjense que en Sofonías hay una parte donde dice, Yahweh no va a hacer nada, ni hará bien ni hará mal. Y ese es un medidor de nuestra parte espiritual, porque nosotros creemos que con lo que orar antes de comer, orar antes de salir, es suficiente. Y fíjese que eso no es una comunión. No es una comunión. Esta mañana lo hablábamos en la oración, porque es una comunión rápida, instantánea. Únicamente eso. En Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh. Entonces fíjese que un medidor
para yo saber si hay vacíos espirituales es qué conocimiento tengo en la escritura. Porque habíamos dicho que entre más me acerco a la verdad, es mucho mejor. Pero cada vez que me acerco a la verdad, yo tengo conflictos con los míos. Entonces, Habacuc nos dice muy bien que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh en los últimos tiempos y va a ser plena y total en el milenio, porque el mismo Mesías nos explicará aquellas cosas que inclusive nos preguntamos y no están en las escrituras, que son incertidumbre para nosotros. Entonces, no es amor hacia el eterno cuando lo amo por periodos de tiempo, como en la pareja, por eso era la relación. Y si ustedes miran, el pueblo de Israel amaba al Señor, era por periodos de tiempo, por periodos. Fíjese que el Señor lo llama y le dice, yo quiero que sean mi pueblo, mi amado, quiero casarme con ustedes. Y el pueblo dijo, todo lo que diga Yahweh lo haremos. Pero al poquitico tiempo ya estaban haciendo un becerro de oro. Y si usted mira la historia, nosotros amamos al Señor es por periodos de tiempo. Sea en crisis, sea en la necesidad, sea cuando necesitamos llenar esos vacíos, esas necesidades, lo buscamos. Entonces fíjese que por eso decía que la relación del eterno, el amor hacia el eterno debe ser el mejor que el amor que tú tienes por tu esposo y por tus hijos. Porque cuando tú lo colocas a él arriba y a tu hogar así, significa de que él es el que puede dirigir tu hogar. Fíjese lo importante que es. Pero cuando yo no lo coloco enfrente y cuando lo busco o lo amo por periodos de tiempo, es vacíos espirituales tanto en mi vida como en los de mi familia. Y déjenme decirles, hermanos, que como que esa es la enfermedad de todos los creyentes, los vacíos espirituales que hay por periodos de tiempo. O sea que nosotros somos como una gráfica que así, dependiendo de la situación, dependiendo de los momentos, subo y bajo con el Señor. Pero si ustedes se dan cuenta, el Señor siempre es constante. La tendencia de amarnos es la altura máxima y constante. Entonces, es importante mirar y comenzar a detectar si en mi vida y en la de mi familia hay vacíos espirituales, porque el amor de mi hogar, para que mi hogar se conserve, y sobre todo mis hermanos en estos tiempos, la palabra, la justicia del Eterno debe ser la base, el fundamento de mi hogar. Porque si no lo es, vamos a tener problemas. Las columnas de estos hogares o de mi vida se pueden caer fácilmente. Entonces, lo que decía, el pueblo dijo, lo haremos todo lo que diga, pero al instante estaban haciendo un becerro de oro. Entonces, es importante que yo reconozca si mis compromisos son más importantes que el eterno, si mis necesidades priman más que la comunión con el eterno. Y también es importante de reflexionar, preguntarnos, ¿yo por qué ayudo en la obra? ¿La hago por la hermana o la hago por las personas? Nunca lo vayan a hacer por alguien, hermanos, porque todos fallamos. Cuando nos comprometemos a hacer algo en las cosas del Eterno, en un ministerio, comprometer a llevar su palabra o llevar su evangelio, que es el deber de todos, no lo debemos hacer por nadie. No lo debemos hacer pensando en la persona, porque todos fallamos. Debemos hacerlo
es porque es por amor para el Eterno. Entonces fíjese que si el Eterno es mi amor, mi prioridad en mi vida, yo también una manera en que puedo medir si hay vacíos o no y qué tanto es el Señor. Por ejemplo, yo le puedo dar un ejemplo en mi vida, medirlo ahorita. Yo viajé a Estados Unidos y siempre me conectaba. Ayer salimos desde muy temprano y estuvimos por todos sitios en pueblitos porque mi hermana quería. Y la señal no era fácil, porque la carretera y sobre todo la zona de Boyacá es muy montañosa. Pero procuramos llegar rápido al pueblito donde debíamos estar según lo programado y poder abrir el Shabbat. ¿Sabe cómo los hicimos, hermanos? Nos hicimos aparte de la gente, porque como es puente, y lo abrimos en la calle. Nos reunimos y abrimos el Shabbat. Sin importar dónde estaba, en la calle, porque no podíamos entrar ni a un lugar porque estábamos visitando el pueblito. Y lo abrimos inclusive antes de que cayera el sol. Estuvimos ahí un momento y salimos corriendo para llegar al otro pueblito, para estar en lo de parejas. Claro que disfrutamos el momento. A veces entraba, a veces salía por la conexión. Y ahorita, como les dije hace un momento, no fue fácil, porque aquí el lugar pensamos que había wifi y tocó mis datos, decía que no tenía señal y tocó con los de Daniela. Y ahorita estamos todos aquí en una habitación de una casa, llevando el mensaje. Después de que termine, saldremos a comer y a seguir disfrutando y compartiendo, porque mi hermana ya viaja el miércoles y ya anhelaba este paseo. Pero fíjese que la pasión por las cosas del Señor, yo lo hago partícipe del paseo también con los míos. Y yo me vine antes para orar, porque sabía que, por ejemplo, teníamos un grupo de discipulado de jóvenes, sabía que Leonardo estaba allí al frente, entonces yo dije, no hay ningún problema. Y me vine antes a orar, y ya cuando era el momento llegaron ellos, y ahorita saldremos. Entonces fíjese que el amor del Eterno, de nosotros, debe ser tan grande que tú ni en los momentos felices, ni en los momentos en que tú puedes compartir lo desplazas. Bueno, pueda que cuando tú salgas realmente no haya internet. No te pudiste comunicar. Perfecto, mi hermano, porque también puede pasar eso. Pero puedes escribir, mándame la enseñanza, porque quiero aprender. Entonces te das cuenta que para Él es tu prioridad. Y lo haces partícipe y le estás dando la posición que es en todo momento. Y aquí ustedes pueden mirar el lugar, está María Daniela, André Felipe y mi hermana, mis hermanos, aquí reunidos. ¿Por qué? Porque yo debo impregnar en los míos la responsabilidad y el amor al Eterno, no importa dónde estemos. Hagámoslo partícipe, inclusive en un paseo. Vuelvo y repito que si no te pudiste por la señal o porque estás viajando, entonces escribe después, mándame porque no pude, pero quiero aprender. ¿Por qué? Porque el amor hacia el Eterno, esa pasión, es lo que hace que no hayan vacíos espirituales en mi vida. Y cuando los míos ven que el Señor es el primer lugar, sin importar dónde estemos, con quién estemos, en la situación que estemos, impregna a los nuestros y eso va a hacer que los nuestros nunca aparten como en primer lugar al Eterno. No importa dónde estés. Abrimos el Shabbat y yo creo que pasaba gente y a lo mejor nos estuvieron viendo porque nos cogimos de la mano y abrimos el Shabbat en la calle,
en un sitio que se llama aquí Ráquira, que es un sitio donde venden mucha artesanía. Eso era llenísimo, pero no nos interesó, porque la gloria y la honra es para nuestro Padre eterno. Entonces, no dejemos que los vacíos espirituales crezcan en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos. Por el contrario, que ellos vean que el amor y la pasión que tenemos en las cosas del Eterno es la prioridad de nuestras vidas, hermanos. Lo verán la gente, lo verán las personas. Y eso es lo importante. Recuerden, tenemos que amar al Eterno, porque Él sabe si lo amamos o no lo amamos. Y no es por periodos de tiempo en que yo debo amar al Eterno, sino mi amor al Eterno, yo debo responderlo en cualquier lugar, en cualquier momento y donde esté. Él debe ser mi prioridad. Que esta enseñanza, mis hermanos, nos haya llegado a lo más profundo de nuestro corazón y que nos edifiquemos día tras día en ello. Vamos a cerrar nuestros ojos allí y le vamos a orar al Padre. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor, porque tu amor ha sido tan infinito, Señor, que nunca ha decaído. Gracias por amarnos, gracias por tenernos paciencia, Señor. Gracias por ser constante con nosotros, porque tu misericordia es grande. Y hoy, bendito Señor, queremos corresponderte de la misma manera en que tú nos amas, en cualquier parte del mundo donde estemos, en cualquier lugar, Señor. Queremos amarte y queremos que mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis hermanos, mis amigos, vean, Señor, que tú eres la prioridad en mi vida, Señor. Por esto te alabamos y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a volver a ese primer amor que es usted, mi Señor. A reconocer lo importante que es y lo vital que es para nuestros hogares, para nuestras vidas, Señor. Usted es la prioridad, Señor. Usted es el eje de nuestras vidas. Usted es la vitamina. Usted es nuestro sanador. Usted es nuestra justicia. Usted es nuestra provisión, Señor, en todo tiempo. Por eso en esta tarde, Señor, lo alabamos y lo glorificamos, Señor. Gracias, bendito Señor. Para usted sea la gloria y la honra en el santísimo nombre de su Hijo amado Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, y que el Señor me los bendiga. Amén. Amén. Bendiciones, que estés. Amén. Feliz noche para todos. Feliz noche, bendiciones, saludos. Saludos, bendiciones.